Podemos ir a Mateo, capítulo 28. Y voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional, por si acaso ven una que otra palabra cambiada. No es por algo en particular, es simplemente que mis notas están rayadas aquí. Por eso simplemente fue que cogí esta. Pero dentro de un rato tomaré las Américas, que es una Biblia que uso con bastante frecuencia. Por si acaso alguno tiene alguna otra versión de la Biblia, que sepa que si en algún momento es una palabra diferente, pues es eso. Pero todas estas versiones, Reina Valera del 60, las Américas, NBI, NTV, pues todas estas versiones pues son palabras de Dios y ayuda a verla a veces con palabras diferentes, aunque nos digan las mismas cosas, ¿no? Pues vamos a estar leyendo Mateo 28. Dice el versículo 16. Y antes de leer, yo quisiera que hiciéramos un esfuerzo y pusiéramos nuestra imaginación en el momento en que se dijo esto. Que tratáramos de ir en el preciso momento en que fueron dichas estas palabras para poder entenderlas. Como los testigos presenciales que estuvieron ahí las entendieron. Si ustedes recuerdan, Mateo 28 fue escrito después de la resurrección de Cristo. Ellos esperaban un Mesías que instaurara el reino de Dios en ese momento, un Mesías guerrero, un Mesías conquistador. Y después que han puesto todas sus esperanzas en este Mesías conquistador, resulta que matan al Mesías en una cruz. Y después comienzan a escuchar rumores de que ha resucitado. Y en medio de toda esta confusión, llegamos a Mateo 28, 16. Uno lo dice rápido, pero quizás, imagínense ustedes que alguien muy querido de usted, aquí en la sala, yo puse el ejemplo otra vez con mi esposa, que es con la única que yo me quería ponerla, pero imagínense ustedes que aquí en medio de este salón, entre un sicario y descargue 17 tiros contra mi esposa. Y usted la vea morir. Una muerte fea. Fea. Y vamos, la enterramos. Y después que vamos y la enterramos, volvemos a reunirnos aquí. Quizá para pensar un poco qué fue lo que ha pasado. ¿Por qué este sicario entró aquí? ¿Por qué la mata a ella? Y en medio de esta reunión aquí, trancada las puertas, por si acaso viene otro sicario más, se aparece Aurora caminando. Y dice a ustedes, ay, Dios los bendiga a todos, un placer verlos de nuevo. ¿Qué usted pensaría? Miedo, dice la hermana. Yo la verdad, si no es porque yo había dicho antes que habíamos puesto tranca, que habíamos puesto una tranca en la puerta, me hubieran encontrado corriendo afuera. Porque usted está viendo a alguien que usted lo vio muerto, le vio la cara y ahora está vivo. Eso es lo que ha pasado con ellos. Ellos vieron a Cristo crucificado y muerto de una manera violenta, cruel, sangrienta. Le vieron la cara de muerto. Lo enterraron y después de 3 días resucita. Ellos no están seguros de si es un fantasma, de si es verdad o no. Y en medio de todo esto, después que le dan unas instrucciones, se reúnen en Galilea y ahí viene Mateo 28. Y ahora Cristo le va a dar unas instrucciones. Estas instrucciones, yo me imagino, antes de leer, que tienen que ser muy importantes. ¿Por qué ustedes creen que tienen que ser muy importantes? Bueno, porque en ese preciso momento Cristo está partiendo de este mundo terrenal, por lo menos físicamente. Él está partiendo de este mundo terrenal físicamente. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que viajar, pero uno cuando viaja deja instrucciones claras en su casa sobre qué hacer. Nosotros que salimos hace varios días de nuestra casa, pues dejamos instrucciones. Si usted sale de su casa, deja instrucciones. Y mientras más duradero sea el viaje, mientras más lejos,
y más tiempo vaya a durar fuera, más claras, precisas y completas son esas instrucciones. Pues bien, Cristo se va a ir por miles de años, físicamente. Por lo tanto, lo que va a decir ahora es importante. Le va a dar una encomienda a la iglesia. ¿Qué es lo que les dice? Comenzamos a leer a partir del 16. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero, hubo unos que lo adoraron, pero, ese pero no está ahí de más. Algunos dudaban. Hubo unos que lo adoraron y hubo otros que dudaban. Y si usted vuelve y se pone otra vez en el contexto, es entendible. Esos apóstoles que estaban allá no eran superhombres. Eran gente común y corriente como usted y como yo. No eran superhombres. Eran gente con debilidades. Dios no usa los grandes títulos, ni las grandes reputaciones, ni los grandes cargos, ni los grandes dones, ni los grandes talentos. Es Dios quien es el dador de todo. Él no busca grandes personas. Él busca personas comunes y corrientes para entonces depositar en ellos gracia para que ellos puedan hacer la obra de Dios. Y ustedes están viendo aquí que son hombres comunes y corrientes, con miedo, con dudas. Dice, algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Noten esa primera herramienta de la Gran Comisión. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Yo soy el jefe. ¿De qué? De todo cuanto existe. ¿En nombre de quién van a salir estos hombres? En nombre del dueño del universo. Cuando estas personas salen y tocan una puerta, o caminan una calle, o van a visitar a alguien, lo están haciendo en la autoridad de Cristo. Y Cristo tiene la autoridad de hacer eso, porque Él es el dueño de todo esto. Imagínese usted que algún vecino llegara a su casa, abriera la puerta, se quitara los zapatos y pusiera los pies arriba de la mesa. Eso no estaría bien. ¿Con qué autoridad ese señor está haciendo eso? Esa casa no es suya. Sin embargo, si es su casa, eso es mala educación, dicen, poner los pies, pero si usted está solo, ¿verdad? Hay gente que le gusta eso, por lo menos en Santo Domingo hacen eso. Nadie lo está viendo, entran, se quitan los zapatos, cansados, y ponen los pies arriba de la mesa. Nadie lo está viendo, vino cansado. ¿Pero quién llegó? El que paga la renta, el que paga el arriendo, el dueño de la casa. Esto es mío y yo hago con esto lo que yo quiero. De igual manera, Cristo es el dueño de todo lo que existe y en autoridad de Él es que nos ha mandado. Vayan y hagan esto. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ya que esto es así, ya que yo soy el jefe, ya que yo soy el dueño, ya que todo esto es mío, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin. En español nosotros tenemos 4 expresiones verbales, que las 4 son imperativas, las 4 son órdenes. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles, ¿verdad? Esas son las 4 expresiones verbales que tenemos. En el original, sin embargo, solamente hay una sola expresión en imperativo. Hagan discípulos, que es una sola palabra en el original. O sea, las otras 3 son participios en el original. Es decir, esos participios nos indican la forma en que debe de ser hecha la acción principal. Si ponemos todo esto junto, entonces a nosotros, a la iglesia de Cristo, lo que se les ha ordenado es hacer discípulos, yendo, bautizándolos y enseñándoles. Está fácil, no está complejo, ¿verdad? Está fácil. Se nos ha encomendado hacer discípulos y la forma en que lo vamos a hacer
es yendo, bautizándolos y enseñándoles. Ya, eso es todo. No está compleja la cosa. Eso fue lo que el dueño de todo esto, el dueño del universo, la cabeza de la iglesia, le ordenó a la iglesia que hiciera. Ya, eso es todo. La primera parte, todas están en voz activa, excepto vayan, o el ir, o el id, como tienen algunas expresiones. ¿Por qué el ir está en voz pasiva y las otras están en voz activa? Bueno, la voz activa denota que el sujeto realiza la acción. La voz pasiva denota que el sujeto recibe la acción. Y según estaba leyendo el hermano Sendales en Romanos 10, fíjense que hay que enviar a alguno. Y esta es la belleza de la palabra. Cómo todo concuerda. Aún estando en voz pasiva, significa que el que va tiene que ser enviado también. No puede ir solo. Es una tarea demasiado grande. Es una tarea en conjunto. Se nos está diciendo que vayamos a todas partes del mundo, a todas las naciones. Ahora bien, si eso es cierto, nosotros tenemos que saber bien a quién mandamos. Lo primero es que es cierto que si uno ora y entiende que tiene un llamamiento especial de Dios a quedarse, pues debe quedarse. Pues aquí dice que vayamos. Pero hay algunos que tienen el llamado especial de Dios a quedarse. Hay otros que dicen, no, mira, la tarea es tan compleja que se necesita de un llamado de Dios a ir, aunque aquí lo diga. Está bien, las dos posiciones son ciertas, porque es verdad que es complejo ir y hay que estar preparado para una serie de condiciones que se presentan en el campo. Ahora, ¿quién va a ir? Bueno, va a ir aquel que tenga en su corazón hacer discípulos y lo haya probado aquí cerca. ¿Por qué? Porque cuando usted se sube en un avión y se abrocha el cinturón, nunca ocurre un milagro. El mismo que se monta es el mismo que se desmonta. El que es mudo aquí, es mudo allá. Eso es sencillo. Entonces hay que ver cómo el que está aquí demuestra, antes de ir, que real y efectivamente tiene pasión y amor por la obra de Dios. Y más específicamente me voy a extender. Amor por Dios específicamente. De hecho, si usted tiene amor por Dios, va a tener amor por contarle a los demás lo que Dios ha hecho en su vida y lo que Él está ofreciendo a la humanidad. Si uno tiene amor por Dios, más que por las almas perdidas, que eso es un elemento que debe de estar, pero debe de haber amor por Dios. El que ama a Dios evangeliza, porque no se puede quedar callado. Aquí yo me imagino que hay lotería, cosas de esas. Creo que es lotería que le llaman acá también. Imagínense ustedes que alguien se saque la lotería, premio mayor, y diga, mire usted qué problema es este, me saqué la lotería. Ahora tengo que comenzar a buscar dónde se cambia esto. Y si cuando yo voy allá me asaltan, ahora tengo que buscar a alguien que me lleve, condición segura. Oye, qué problema tan grande, me saqué la lotería. Yo nunca he visto eso. El que se saca la lotería comienza a gritar, está contento, se siente feliz, gozoso. Se sacó la lotería, es millonario. Y que no del equipo de fútbol, sino que es millonario de dinero. Está feliz. Ese no hay que pararlo. Él va a comenzar a contar. Hermanos, según la parábola del tesoro escondido, nosotros los cristianos tenemos un tesoro más grande que habernos ganado la lotería. Tenemos vida eterna en Cristo. Cristo Jesús nos rescató y nos llamó. ¿Y cómo vamos a estar callados? Es grande lo que hemos visto. El que habla aquí, habla allá, porque su corazón lo tiene lleno de Cristo. Y eso es lo primero que hay que buscar. Ir. Hay que hacer discípulos. Y un discípulo, eso lo vamos a seguir elaborando más adelante. Pero un discípulo no es más que un seguidor. Un seguidor. Alguien que defiende las enseñanzas de un maestro. Alguien que sigue a un maestro. Alguien que imita a un maestro. Y eso es específicamente lo que Cristo ha mandado. No a que sean discípulos nuestros. No a que sean seguidores nuestros.
o que nos defiendan a nosotros, sino que sean seguidores de Cristo. Como dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En la misma manera en que yo imito a Cristo, en esa misma manera imítenme a mí. No tenemos el derecho a pasarle por encima las instrucciones del maestro, al dueño de la casa, a la cabeza de la iglesia. Él ha dicho que le enseñemos a los demás a ser discípulos de Él, no míos, no de mi proyecto, no de mi iglesia, sino de Él. ¿A dónde? Bueno, aquí dicen todas las naciones. Naciones aquí en español es lo mismo que en el original, etnia. Y una nación no es más que un grupo de personas con un mismo lenguaje, con una misma forma de ver la vida. Eso es lo que es. En Colombia hay más de 90 naciones. Aquí hay boras, aquí hay diferentes naciones. Y estamos también otros que no somos indígenas, por eso más de 90 pueblos indígenas. Cada uno de esos pueblos son naciones diferentes. Entonces Dios quiere que sea de todo pueblo, raza y nación, que se le adore, porque Él es diverso, Él es inmenso. Él, aunque tiene unidad, tiene diversidad. Y en la diversidad de Dios Él la muestra en la adoración de todas las naciones. Es precioso cuando uno ve a africanos cantarle al Señor. Es precioso la alegría, el entusiasmo que pone. Es precioso cuando uno oye músicos clásicos europeos que tratan de componerle al Señor. Es hermoso cuando uno oye a árabes también cantándole al Señor. Y cuando todo eso se une de toda lengua, raza y nación, es como si fuera un concierto multicolor de muchas formas de adorar, donde se demuestra la diversidad de Dios, donde Dios muestra su diversidad a través de sus hijos. Todos juntos, un solo pueblo. Aunque haya diversidad, hay unidad en el mismo espíritu. A Dios le agrada eso. Por eso es que Él dice que sean de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que estos testigos van a dar un testimonio, como es su nombre, público, de qué fue lo que Jesús hizo en ellos a través de las aguas del bautismo. Ellos han muerto con Cristo y han resucitado con Cristo. Han sido limpiados con la sangre del Cordero. Y dice, enseñándoles. Pero noten algo interesante. No dice enseñándoles y ya. Dice enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Noten que no es algo de enseñanza teórica. Es que le enseñen a obedecer. A obedecer no una parte, sino todo. Todo lo que ¿quién? Lo que Cristo enseñó. No lo que nosotros digamos, sino lo que Cristo dijo. Yo quiero que ustedes les enseñen a ellos a obedecer. Señor Jesucristo nos dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados, felices, dichosos seréis, sí que si las hiciereis o si las ponen en práctica. Uno no va a encontrar la felicidad en el conocimiento teórico, pura y simplemente. Usted puede alcanzar grados académicos si usted quiere. Y contra, yo estoy estudiando todavía, no es que estoy en contra del estudio. Pero no es lo principal. Usted puede alcanzar grandes títulos académicos. Y si no obedece al Señor, no tiene absolutamente cosa alguna. Yo escuchaba a un autor colombiano en el día de ayer, y lo volví a escuchar esta mañana. Y él le pedía al Señor, Señor, danos una fe sencilla. Una fe sencilla, obediente. Haznos como niños para poder serte obedientes y fieles. Y eso es lo que quiere Dios. Los fariseos, los saduceos tenían grandes títulos. Sin embargo, decían de Cristo, ¿y cómo sabe de letras? No es que era analfabeto, sino que Cristo no era egresado de ninguna escuela rabínica famosa de Jerusalén. Ellos tenían grandes títulos, pero no obedecían a Cristo. Rechazaron a Cristo
y lo crucificaron. Cristo quiere que le enseñemos a la gente no a estudiar, sino a obedecer. Obedecer. Esa es la clave de esto. ¿Qué parte vamos a obedecer? Todo lo que Él nos ha mandado. Y les aseguro, pueden estar seguros de que es así, que estaré con ustedes siempre. Esas son las partes de las herramientas que el Señor nos ha dado para la gran comisión. Además de su autoridad, Él no nos ha dejado solos, sino que Jesús está con nosotros y va delante de nosotros. En estos días escuchaba yo el testimonio de una hermana que contaba sobre un hermano en el norte de África. Este hermano en el norte de África diariamente era torturado por causa de su fe en Cristo. Todos los días venía un verdugo a torturarlo. Y ese hermano le testificaba, yo no sé cómo, porque él no aclaró cómo, y la verdad es que yo no quise indagar. Yo ese tipo de cosas me da vergüenza indagarlas, porque son hermanos a los cuales yo no le cargo la maleta al cielo. Entonces hay detalles que me da vergüenza indagar. Pero este hermano decía lo siguiente: cuando venía el torturador, Cristo me decía, ¿cómo le decía a Cristo? Yo no sé, no quiero poner ni quitar, yo no estoy diciendo que él tuvo un sueño, no estoy diciendo que él oyó voces, a lo mejor era de una meditación de la palabra, no sé cómo, vuelvo y digo, me dio vergüenza averiguar, por lo tanto no puedo decir cómo fue, yo solamente estoy contando el testimonio que ella dio. Pero decía él que cada vez que venía el torturador y él lo veía venir, Cristo le aseguraba a él, no te preocupes, antes de que tú llegues a la cama allá donde te van a llevar, ya yo estuve ahí, ya yo pasé por eso, ya a mí me torturaron, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y aquí dice Cristo, les aseguro que estaré con ustedes siempre. Hay muchos hermanos que están pasando por tortura, por muerte horrenda, por causa de su fe. Y a todos ellos, con ellos está Cristo. Cristo se lo prometió. Y si esos son hermanos que están pasando por tortura y por muerte, cuando nosotros vayamos a hablar con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros familiares, cuando vayamos a tocar una puerta, si tenemos que hacerlo, Cristo está con nosotros también. Y así mismo como fortalece al débil, al caído, al que está siendo torturado y vejado, mucho más a nosotros que estamos en una posición relativamente cómoda en este plano del mundo o en esta parte del mundo. Cristo está con nosotros. Y es así porque Él está vivo. Él resucitó. Él no es un cadáver. Todas las otras grandes religiones del mundo tienen tumbas de sus fundadores. Nosotros tenemos una tumba vacía. Cristo está aquí, ahora. Y todo aquel que ha entregado su vida a Cristo dice que Cristo mora dentro de él. Él está aquí, no es teoría, no es porque lo diga un libro, no es porque yo lo leí en algún lado. Él lo dice. Yo no sé cómo decir eso de verdad, pero Él está vivo. Él está vivo. No es una doctrina, es una doctrina, es verdad, pero trasciende la doctrina, hermano. Ojalá aprendiéramos a tener una fe sencilla. Si Cristo está vivo, yo no tengo por qué temerle a nada, porque Él está conmigo. Él fue torturado, Él pasó por muchísimas cosas. Él me dará fortaleza cuando yo lo necesite. Él estará. Les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo vamos a estar haciendo eso?
No crea que esto es para siempre, no, no es para siempre. Eso nada más dice que es hasta el fin del mundo. Para siempre es fuera por toda la eternidad, pero no es para siempre. Esto es nada más hasta que el mundo se acabe. Después que se acabe el mundo, ya usted no vuelve, no sigue haciendo eso. O hasta que nos muramos, como dicen en las garantías, qué sé yo, cuántos kilómetros o tantos años, lo que ocurra primero. Bueno, pues esto es hasta el fin del mundo o hasta que usted se muera, lo que ocurra primero. Eso no es para siempre. Esto no es para siempre. O sea que la duración es hasta el fin del mundo. ¿Cuánto falta para el fin del mundo? No sabemos. Al menos yo no me atrevo a decir para cuándo es. Ojalá y se acabara hoy, de verdad. Y no tuviéramos cena esta noche, sino la cena del Cordero, en el cielo. Claro que sí. Yo recuerdo una vez que visité cuidados intensivos y una hermana me llamó y me dijo, fulano, Crepo, me dijeron que tú estabas enfermo, que estabas en cuidado intensivo. Sí. Me dice, caramba, yo lo lamento mucho. Y después ella piensa. Y dice, aunque yo no sé qué decirte, si lamentarlo, o porque si tú tuvieras muerto, hubieras estado con Cristo y era mejor. O sea, yo no sé si lamentarlo. Digo yo, la verdad que tu punto de vista es bueno. Quizás de vez en cuando nosotros los cristianos debemos saludarlo. Caramba, ojalá te muera pronto. Suerte. No te preocupes, sobreviviste ahora, pero en la próxima se te da. Vamos a estar con Cristo. Y si lo creemos, morita más, morita menos, como decimos allá, ¿verdad? O sea, vamos a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pues será hasta el fin del mundo. Bien, esos son los elementos de la Gran Comisión. No está complejo, ¿verdad que no? Está fácil, está sencillo. Solamente el resto es ponerlo en práctica. Imagínense usted, yo tengo 25 minutos hablando para explicar una cosa tan sencilla y tan fácil, lo que son 4 versículos. Déjeme hacerle una historia de alguien que quizás quiso implementar esto, a ver cómo le fue. Yo le voy a decir cómo se llamaba él. Él se llamaba Cristóforo. Cristóforo, su nombre en latín es compuesto. Cristo, de Cristo, ¿verdad? De nuestro Señor. Y foros, que viene de fares en latín. Fares significa pasarela. Entonces, Cristóforo es el que lleva a Cristo o el que exhibe a Cristo a través de una pasarela. Hay algunos que dicen por eso, el portador de Cristo. Él, ese nombre se lo ponen cuando chiquito, que era un nombre en aquella época, hace mucho tiempo, y en latín, es bastante común. Ahora yo no conozco a nadie que se llame Cristóforo, por lo menos así rápido no recuerdo a nadie. Pero bueno, en aquella época le pusieron eso a ese niño, y él va creciendo y se toma ese nombre muy en serio. Y él quiere, inclusive él escribió un libro, que se llamó el libro de las, o se llama, el libro de las profecías. Creo que queda solamente 1 o 2 copias por ahí. La cuestión es que en el libro de las profecías que él escribió, él denota mucho conocimiento de las escrituras para aquella época. Mucho. Estamos hablando del siglo XV después de Cristo. Y denota mucho conocimiento de las escrituras. Meditaba sobre las escrituras. Anotaba su Biblia. Inclusive fue un navegante y en sus libros de navegación escribía y anotaba. Resulta, la hermana está cayendo ya más o menos, ¿quién podrá ser Cristóforo? La cuestión es que Cristóforo quería que los pueblos conocieran a Cristo. Quería que los pueblos conocieran a Cristo. Pero él hacía esa fe que él tenía, a veces la manifestaba, pero no en la profundidad que él quería, porque había aspectos de su fe que la llevaba oculta. Porque en aquella época, si usted manifestaba su fe, tal y como él la concebía, usted lo podían matar. La Santa Inquisición Española lo agarraba y lo mataba. Entonces, por temor a la Inquisición, él no podía manifestar todo lo que él quería. Inclusive le escribía cartas a un rabino mesiánico que estaba en el norte de África, a quien él reconocía como maestro. Y le ponía eso. Decía, caramba, esta fe que usted y yo conocemos, que yo no la puedo manifestar de manera pública, se lamentaba él.
Pues Cristóforo salió por el mundo y él quería llevar a Cristo a todas partes del mundo. Este Cristóforo, si yo le digo su apellido, quizás usted va a ir aterrizando quién es. Su apellido es Colón y Cristóforo en español es Cristóbal. Entonces estamos hablando de Cristóbal Colón. Yo decir esto en Latinoamérica, que Cristóbal Colón tenía ese peso de llevar a Cristo por todas partes. Ustedes son buena gente y muy educados y no me han entrado a pedradas aquí porque ustedes son buena gente. Yo mismo, fue muchas las opiniones malas que di sobre este pobre Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque la verdad es que para nosotros los latinos, Cristóbal Colón no es un personaje histórico que nos llame la atención, ni como cristiano, ni como embajador de Cristo, y mucho menos como alguien buena gente. Nosotros lo vemos como un abusador, un hombre que vino aquí a explotar, que acabó con los indios y que saqueó todo lo que teníamos y dejó solamente un poquito de oro porque no lo encontró. Así es como vemos más o menos a Cristóbal Colón. Sin embargo, la verdad es que Cristóbal, cuando usted lo lee, es sorprendente porque un hombre con esas características tiene una reputación tan mala. Si él quería hacer eso. Bueno, fíjense en algo, aunque no voy a juzgar mal al pobre hombre, porque Dios me perdone por todas las cosas malas que yo he dicho de él. Inclusive antes de ser convertido, dije muchas cosas que no puedo repetir mientras vida tenga, de verdad, con las palabras que decía de este pobre hombre. Pero la verdad es que Cristóbal Colón no fue enviado por la iglesia. Fue enviado simple y llanamente por un grupo de hombres. Fue un proyecto privado. Cristóbal Colón, además de esos anhelos que él pudiera haber tenido de verdad, él tenía también un grupo de hombres que vinieron acá con un aspecto mercurial, a hacer negocio. Entonces estaba mezclado el interés que él pudo haber tenido en lo personal. Vamos a hacer el mejor de los escenarios, ¿verdad? A concederle eso. Yo nunca conocí a Cristóbal Colón, pude estar viejo y un poco acabado, pero no llego hasta tanto, de verdad. La cuestión es que ese hombre, yo no lo conocí, entonces no puedo juzgarlo, a plenitud por lo menos. Pero la verdad es que los que vinieron con él, si él tenía buenas intenciones, los que vinieron con él no las tenían. Entonces era un proyecto mixto. No vinieron a ser discípulos. Ellos vinieron, fueron, pero no fueron enviados por la iglesia. No fueron enviados a ser discípulos. No nos enseñaron a obedecer. No nos enseñaron a obedecer. Nos enseñaron tradición, nos enseñaron religión, pero no nos enseñaron a obedecer las enseñanzas de Cristo. Eso no nos lo enseñaron. Sí nos enseñaron a seguir una tradición que fue hecha por hombres. Eso sí nos lo enseñaron, pero no lo que Cristo había dicho. Inclusive estas naciones a las cuales ellos se encontraron, no los bautizaron. Lo que hicieron fue que lo exterminaron. Entonces fíjense cómo hasta un hombre que posiblemente pudiera tener una buena intención falla porque no va acorde a la metodología que Cristo dejó al principio. ¿Qué queremos decir con esto al final? Nosotros tenemos una encomienda clara, nosotros tenemos las herramientas dadas, tenemos la autoridad de Jesús, no estamos solos, Jesús va con nosotros, sabemos el alcance, que es a todas las naciones, sabemos qué hacer, que es hacer discípulos, sabemos cómo hacerlo, enseñándoles a obedecer, yendo, bautizándolos. Sabemos hasta cuándo vamos a hacer esta tarea, que es hasta el fin del mundo. Eso es lo que debemos de hacer. El resto, por mejores intenciones que tengamos, si nos desviamos un poquito de esta meta y de estas instrucciones que Cristo nos dejó, pudiéramos también errar el camino como lo hizo Cristóbal Colón.
quizás muchos años después, a nosotros no seamos recordados como discípulos de Cristo. Es probable, si seguimos esos lineamientos como lo siguió Colón, no seamos recordados como discípulos de Cristo, sino que nos recuerden como recordamos hoy a Cristóbal Colón. Nos pueden recordar como saqueadores, nos pueden recordar como abusadores, no sé, como malos administradores, pero no como discípulos de Cristo. Quiere el Señor permitirnos a todos y cada uno de nosotros recordar quién fue que nos llamó a seguirle, qué fue lo que nos encomendó, y que nos dé fuerzas a todos y cada uno de nosotros a poder poner en práctica sus palabras. Que el Señor nos dé una fe sencilla. Esto no es complicado, es sencillo. Nosotros, los seres humanos, es que lo complicamos, pero esto es algo sencillo. Vamos a cerrar nuestros ojos.